Los faraones y faraonas más influyentes en Egipto. Los faraones y faraonas de Egipto han sido figuras fascinantes a lo largo de la historia, desempeñando papeles cruciales en el desarrollo y la gestión de una de las civilizaciones más antiguas y más influyentes del mundo. Narmer 3150 a.C. Narmer, a menudo identificado con Menes, es una figura semilegendaria en la historia de Egipto, que jugó un papel crucial en la fundación de la civilización egipcia, tal como la conocemos. Su reinado se sitúa alrededor del año 3150 a.C., marcando el comienzo del primer período dinástico y la era faraónica en Egipto. Narmer es célebre por haber unificado el Alto y el Bajo Egipto, consolidando así las dos regiones en un solo estado bajo su mandato. La historia de este faraón se narra a través de artefactos y relieves, siendo la paleta de Narmer uno de los más emblemáticos. Este objeto, descubierto en Hieracómpolis, muestra escenas simbólicas de su victoria y unificación de Egipto. En una de sus caras, Narmer es representado llevando la corona blanca del Alto Egipto y golpeando a un enemigo, mientras que en la otra, aparece con la corona roja del Bajo Egipto, simbolizando su dominio sobre ambas regiones. Durante su mandato, Narmer estableció la capital en Menfis, situada en el punto de encuentro del Alto y Bajo Egipto, lo que facilitó la administración y el control de sus territorios unificados. Este acto no solo fue estratégico desde el punto de vista militar y político, sino que también promovió el intercambio cultural y económico entre las dos regiones previamente separadas. El trato de Narmer hacia su pueblo y cómo fue percibido por ellos es más difícil de discernir con precisión, debido a la antigüedad de su reinado y la naturaleza mitológica que rodea su figura. Sin embargo, el hecho de que haya sido recordado y venerado como unificador de Egipto, sugiere que fue visto favorablemente. Su capacidad para unificar Egipto sentó las bases para el desarrollo de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, permitiendo avances en la arquitectura, las artes y la administración, que perdurarían por milenios. Bajo su liderazgo, se iniciaron prácticas de administración centralizada, y se establecieron las bases para el desarrollo de la escritura hieroglífica, elementos cruciales para la cohesión y el registro de la historia y la cultura egipcias. Narmer, por lo tanto, no solo es recordado como un conquistador, sino también como un fundador y unificador, cuyo legado permitió el florecimiento de la civilización egipcia. Djoser 2670 a.C. Djoser, un faraón del antiguo Egipto que gobernó alrededor del año 2670 a.C., es una figura destacada en la historia egipcia por su innovador enfoque arquitectónico y su papel en el desarrollo de la construcción monumental en piedra. Su reinado marcó el comienzo de la tercera dinastía y es mejor conocido por la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara, el primer edificio monumental de piedra de gran escala en el mundo y precursor de las pirámides de Giza. La gestión de Djoser y su relación con su pueblo se pueden inferir en parte por los logros de su gobierno y las inscripciones dejadas en monumentos. Bajo su mandato, Egipto experimentó un periodo de gran prosperidad y estabilidad, lo que permitió emprender proyectos de construcción de gran envergadura. La pirámide escalonada y su complejo funerario circundante no solo sirvieron como su tumba, sino también como un símbolo de autoridad divina y poder centralizado. Djoser confió la realización de este monumental proyecto a su visir y arquitecto, Imhotep, quien es recordado por su genio en el diseño y la construcción. Imhotep aplicó técnicas innovadoras para construir la pirámide, que originalmente fue concebida como una mastaba tradicional, antes de evolucionar hacia su forma final escalonada. Este complejo no solo destacó por su tamaño y diseño, sino también por incorporar amplias áreas para rituales, lo que refleja la importancia de la religión y el culto al faraón durante su reinado. La forma en que Djoser se portó con su pueblo también se refleja en las iniciativas para asegurar el bienestar económico y espiritual de Egipto. Promovió el comercio, mejoró las infraestructuras y llevó a cabo ceremonias y rituales que reforzaban la cosmovisión egipcia, en la cual el faraón era un intermediario entre los dioses y los hombres. Su gobierno fue un periodo en el que se consolidaron las prácticas religiosas y políticas que definirían el Egipto faraónico.
El legado de Djoser va más allá de su complejo funerario. Su reinado sentó las bases para los futuros desarrollos arquitectónicos y tecnológicos en Egipto. La innovación y la prosperidad de su era contribuyeron a cimentar la imagen del faraón como un gobernante divino y benefactor de su pueblo. La veneración de Djoser perduró en la historia egipcia, y su arquitecto, Imhotep, fue deificado siglos después, lo que refleja el impacto duradero de su mandato. Keops, Khufu, 2589 y 2566 a.C. Keops, Khufu en egipcio antiguo, quien gobernó Egipto aproximadamente entre 2589 y 2566 a.C., es uno de los faraones más emblemáticos y enigmáticos de la historia antigua, principalmente debido a la magnitud de su proyecto de construcción más famoso, la Gran Pirámide de Giza. Esta obra colosal no solo es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo, que aún se erige casi intacta, sino que también representa el apogeo de la ingeniería y la arquitectura egipcia del Imperio Antiguo. Durante el reinado de Keops, Egipto disfrutó de un periodo de gran estabilidad política, económica y cultural. Este contexto permitió que se emprendieran proyectos monumentales, siendo la Gran Pirámide el más destacado. La pirámide fue concebida como parte de un complejo funerario más amplio, que incluía 2 templos en su honor y 3 pirámides menores para sus esposas, además de una serie de mastabas para los nobles. La relación de Keops con su pueblo y cómo fue percibido durante y después de su reinado es compleja. Por un lado, la magnitud de la Gran Pirámide y el esfuerzo requerido para su construcción, involucrando a decenas de miles de trabajadores durante más de 2 décadas, sugieren una sociedad altamente organizada y capaz de movilizar y sostener un proyecto de tal envergadura. Esto podría indicar un gobernante poderoso y respetado, capaz de inspirar o exigir un esfuerzo colectivo monumental. Por otro lado, los relatos históricos antiguos, especialmente los escritos por Heródoto siglos después, pintan a Keops de manera negativa, como un tirano que oprimía a su pueblo para la construcción de su tumba. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que los trabajadores de la pirámide estaban bien alimentados y cuidados, lo que implica que eran trabajadores especializados y no esclavos. Esto sugiere una relación más compleja entre el faraón y su pueblo, posiblemente basada en un sistema de trabajo rotativo y tributo, en lugar de la pura coerción. La construcción de la Gran Pirámide y el complejo circundante no solo demuestra las habilidades arquitectónicas y de ingeniería de los antiguos egipcios, sino también un alto grado de planificación administrativa y recursos. A través de este proyecto, Keops dejó un legado perdurable que ha fascinado a la humanidad durante milenios. La construcción de la Gran Pirámide, más allá de ser una tumba, era también un acto de fe religiosa y un medio para asegurar su propia divinización y el mantenimiento del orden cósmico, Ma'at, lo que se creía beneficiaba a todo Egipto. Aunque es difícil determinar con precisión el carácter personal de Keops, debido a la falta de registros contemporáneos detallados sobre su reinado, su proyecto más famoso ha asegurado que su nombre sea recordado como sinónimo de los logros y misterios de la civilización egipcia. Hatshepsut 1479 y 1458 a.C. Hatshepsut, que reinó aproximadamente entre 1479 y 1458 a.C., es una de las pocas mujeres que han ocupado el trono de Egipto, y su reinado es notable tanto por su larga duración como por sus logros. Asumió inicialmente el papel de regente por su hijastro, el joven Tutmosis III, pero luego se proclamó faraón, adoptando todos los títulos y regalías asociados con la monarquía, incluyendo la representación en arte y monumentos con atributos masculinos, como la barba postiza. Durante su mandato, Hatshepsut se concentró en proyectos que promovieran la prosperidad y estabilidad de Egipto, alejándose de las campañas militares expansivas de sus predecesores, para enfocarse en el desarrollo económico y los grandes proyectos arquitectónicos. Su gobierno se caracterizó por una notable paz y prosperidad económica, y ella utilizó esta estabilidad para emprender una de las iniciativas más ambiciosas de su reinado, la expedición al mítico Punt, posiblemente la actual Somalia o la costa del Mar Rojo, que regresó a Egipto cargada de riquezas como oro, marfil, incienso y maderas preciosas,
revitalizando la economía egipcia y reforzando su prestigio como faraona. Hatshepsut también es recordada por sus impresionantes proyectos de construcción y por embellecer Egipto con magníficos templos y monumentos. Su obra más célebre es el templo funerario de Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, frente a Luxor, un complejo de una belleza y armonía arquitectónica incomparables, integrado perfectamente en su entorno natural, y considerado una de las grandes realizaciones arquitectónicas del antiguo Egipto. Este templo no solo servía como lugar de culto y procesiones funerarias, sino también como un monumento a su reinado y divinidad. La forma en que Hatshepsut se portó con su pueblo se refleja indirectamente en estos logros. Su enfoque en el comercio y la construcción, en lugar de las conquistas militares, sugiere un gobierno orientado al bienestar y prosperidad de su pueblo. La estabilidad económica y la ausencia de conflictos significativos durante su reinado permitieron a Egipto florecer en varios ámbitos. Sin embargo, después de su muerte, su sucesor y hijastro, Tutmosis III, emprendió una campaña de damnatio memoriae contra ella, intentando borrar su legado de los registros históricos y monumentos. A pesar de estos esfuerzos, la magnitud de sus construcciones y los logros de su gobierno han asegurado que su historia y su impacto en el antiguo Egipto no sean olvidados. En resumen, Hatshepsut fue una gobernante visionaria, cuyo reinado se caracterizó por un enfoque en la paz, la prosperidad económica y los logros arquitectónicos. Se comportó con su pueblo como una líder, que priorizaba el desarrollo económico y cultural de su nación, asegurando su lugar como una de las faraonas más exitosas y recordadas de Egipto.